Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Daros la bienvenida al Centro de Estudios Lorquianos y muchísimas gracias por vuestra asistencia y sobre todo en este día 1 de agosto con esta ola de calor y el que estemos también hoy aquí, pero creo que es un motivo muy importante lo que hoy homenajeamos, ¿no? Hoy día 1 de agosto, como bien sabéis, el Día de la Memoria Histórica en Fuentevaqueros y sobre todo para recordarlo, para homenajear a todos los fusilados y víctimas de la Guerra Civil y también los represaliados de la época de la dictadura franquista. Hoy tenemos el lujo y el placer de dos personas que aquí nos acompañan. Rafael Gil Bracero, que es presidente de la Asociación Granadina de Recuperación de la Memoria Histórica y que hoy pues bueno, se va a dirigir unas palabras a todos vosotros y va a explicar, va a hablar de algunos fuenterinos que fueron fusilados en la Guerra Civil y también pues de algunos avances o la importancia de las leyes de memoria democrática y de todo lo que quiera Rafael, que siempre es un lujo escucharlo. No es la primera vez que nos acompaña en este día y ahora pues le daremos la palabra. Y en el otro extremo está Ángeles Martín Soriano, que a pesar de ser fuenterina, tuve la ocasión también de conocerla no hace mucho. Nos conocimos en Vinnas cuando tuvimos la visita del ministro, donde se están haciendo pues todos los trabajos de recuperación de todos los fusilados allí en las fosas que hay en Vinnas. Y hoy viene pues a dar el testimonio como nieta y como familiar de Francisco Soriano López, que ahora pues nos pasará a contarnos su historia. Como sabéis, son ya décadas las que llevamos haciendo este homenaje el día 1 de agosto por el compromiso desde el Ayuntamiento de Fuentevaqueros, del cual también recordar que esto es un trabajo de los diferentes equipos de gobierno anteriores y uno de los precursores que inició este camino para que el día 1 de agosto tuviéramos este día de memoria histórica fue nuestro alcalde Aurelio Rogelio Torres Almanchés, que no solamente se hizo el monumento y lo diseñó y lo trabajó para que fuera una realidad y donde también tuviéramos una placa con el nombre de todos los fusilados de la Guerra Civil, sino también que tuviéramos la ocasión de tener un documento escrito, un trabajo tan importante de María Isabel Berenes Sánchez y Andrés Fernández Martín, que fue un trabajo de investigación durante muchos años, porque con este libro es como también no se olvida, ¿no? Porque aquí lo que pretendemos es que no se olvide lo que ocurrió en aquella época y aquella triste época de nuestra historia en este país, ¿no? Y sobre todo aquí en Fuentevaqueros. El día 1 de agosto se decidió que fuera ese día porque fue cuando comenzaron las tropas a entrar y donde empezó a correr la sangre por las calles de Fuentevaqueros. Y por eso nosotros decidimos que este día fuera el día de homenaje pues, a todas las víctimas que aquí. Este año, como sabéis, se hizo en la Glorieta, se inauguró en la Glorieta frente al Ayuntamiento ese monumento a una de nuestras personalidades, también víctimas de la Guerra Civil, como fue Federico García Lorca, y se puso la placa. Pero después de los años y de los diferentes homenajes, este equipo de gobierno actual que estamos, decidimos que cuando fuera la remodelación del monumento ahí en el Paseo del Prado, ese monumento tan emblemático, trasladar la placa de esas víctimas ahí al Paseo del Prado, sobre todo por la accesibilidad, porque venía mucha gente, vienen turistas, y con el tráfico que hay rodado por la Glorieta era imposible que ni siquiera se pudieran acercar y contemplarlo y estar allí un momento. Por eso este año tendremos el lujo de hacerlo en un sitio donde va a estar también mucho más visible a todos los que quieran acercarse a Fuentevaqueros y conocer también la historia y los nombres de todos los que le arrebataron la vida. Como bien decía, este libro es muy importante porque la memoria democrática nos necesita ahora más que nunca
y nosotros también necesitamos a la memoria histórica para seguir profundizando en los valores de la democracia y de la libertad, ¿no? Yo nací en el año 78, yo ya no he nacido en el periodo de dictadura franquista, y es verdad que a pesar de los avances de las leyes de memoria histórica, entiendo que deberíamos de reflexionar, ¿no? Porque con la tardanza en el periodo democrático de aprobar este tipo de leyes, y tampoco hemos profundizado en este país, es una deuda que tenemos con todos ellos, una deuda porque ni siquiera en el sistema educativo, cuando yo estudiaba de pequeño y llegábamos a los libros de historia, llegábamos a estudiar la República o el franquismo, ya no nos lo daban, se acaba el curso escolar. ¿Y por qué? Porque probablemente, a pesar de los esfuerzos, porque las nuevas generaciones conozcamos la realidad de lo que ocurrió, también nos encontramos pues con este fascismo y esta derecha que impide, incluso algunos maestros de aquella época, que no conociéramos esta historia, ¿no? Yo creo que necesitaríamos ese pacto, ¿no? Ese pacto de Estado y de todos, independientemente de las ideologías políticas, donde se hubiera reconocido anteriormente y que se pusiera el presupuesto en lo alto de la mesa para seguir recuperando todos los restos de muchos de nuestros familiares, independientemente del partido político que gobierne nuestro país, ¿no? Porque ahora vivimos ese miedo, ¿no? De quién va a gobernar, porque probablemente esas amenazas que hace hoy en día la derecha y la extrema derecha lo hacen reescribiendo la historia, falseando la historia, y eso lo hacen porque probablemente se aprovechan de la ignorancia y del conocimiento que no nos han transmitido, y también tenemos que entonar la culpabilidad nuestra de la gente que creemos en los valores democráticos de la República, de que tampoco hemos sabido transmitir a nuestras generaciones el daño tan enorme a este país de lo que ocurrió. Y ellos lo utilizan, esta ignorancia y esa ser tan tibio a la hora y no ser valientes de haber afrontado el inicio de la democracia con determinación para cerrar estas heridas, para recuperar a nuestros seres queridos. Se aprovechan a veces de ese desconocimiento para reescribir la historia, ¿no? Yo creo que a veces hasta faltan el respeto con algunas manifestaciones, como que parece ser que ahora la guerra civil fue pues una pequeña riña entre nuestros abuelos, ¿no? Fijaros qué falta de respeto y qué atrevido a la hora de hacer este tipo de manifestaciones reescribiendo la historia, ¿no? Pero ellos no solamente falsean y reescriben la historia, sino que también en los sitios donde gobiernan, pues están con las leyes de memoria democrática de comunidades autónomas, incluso derogándolas, como hemos visto ahora en la comunidad. Ahora se han inventado una nueva ley de concordia que le llaman ellos, simplemente pues para seguir eliminando, dejando que pase el tiempo para que las nuevas generaciones vayan olvidando todo lo que ocurrieron. Y luego, por otro lado, otro tipo de amenaza que tenemos hoy en día, una amenaza de que si no derogan o no reescriben la historia, lo que hacen es dejar sin presupuesto la ley de memoria democrática para cargársela de otra manera. Por eso nosotros desde aquí, desde Fantevaqueros, continuaremos con este homenaje año tras año, porque creemos en esos valores democráticos, y hoy agradezco a Antonio, que está por allí, por esta magnífica bandera, aunque sea de Isabel, de que es la primera vez que la tenemos aquí. Y fijaros que hasta nos quieren arrebatar hasta los símbolos, ¿no? Ahora sacan ellos la bandera del águila porque dice que sacamos nosotros esta bandera, ¿no? Comparando un periodo democrático con un fascismo y una dictadura, ¿no? Que tanto daño nos hizo a muchas de las familias, muchos de los que estáis aquí, ¿no? Y de esto es lo que, como decía, que se aprovechan. Yo no me quiero extender mucho más porque hoy tengo a dos protagonistas, a alguien que trabaja en la Ley de Memoria Histórica como presidente de la asociación, que tiene un montón de datos que ofrecernos esta tarde, y sobre todo pues la emotividad del discurso y del testimonio, que hoy Ángeles, que lo va a hacer, es genial, porque cuando se le conoce se le coge mucho cariño.
y va a explicar toda la vida. Yo quiero de su abuelo, ¿no? Y sobre todo de la familia, lo que sufrió la familia, no solamente el asesinato y el perder la vida de un familiar, ¿no? Sino todo ese periodo de oscuridad que también arrebataron la vida prácticamente aparte de la familia, ¿no? Porque ese miedo ni siquiera al hablar, ni siquiera al poder transmitir ni a su hijo o hija ni nietos lo que ocurrió, ¿no? Yo que lo viví también personalmente en mi familia y he conocido a una hija de un fusilado de la Guerra Civil, del diputado que tuvimos de Antonio Martín, y ver esa vida de tristeza, ¿no? De incluso hasta cuando centramos en la democracia, que no eran capaces ni siquiera de verbalizar lo que ocurrieron, cuando despojaron hasta de incluso de las tierras que tenían para que no pudieran ni siquiera vivir y comer, ¿no? Dormir durante toda la guerra civil vestía en la cama porque en cualquier momento entraban saqueando absolutamente todo lo que tenían, ¿no? Todas estas historias vienen recogidas aquí, ¿no? Vienen recogidas de la barbaridad y del ajuste de cuentas que hicieron, porque ya no era solamente por motivos políticos, sino por ajustes de cuentas, ¿no? Lo que proyectaron, ese odio que proyectaron sobre tantas y tantos vecinos de aquí de Fuentevaqueros, ¿no? Fusilar a alguien de aquí a un fuenterino porque Fernando de los Ríos le regaló un traje porque no tenía ni para vestirse, por el mero hecho de regalarle un traje. O coger a alguien y atarlo de una pierna a uno de los vehículos o carros o bueyes y rastrearlo por todas las calles de Fuentevaqueros hasta que muriera, ¿no? Qué triste. O embarazada también, que la subieron al camión para fusilarla, ¿no? Con aquellas expresiones de odio que decían que la hierba cuanto más pronto se corte menos nace. Fijaros qué duro, ¿no? Qué duro. Y fijaros que ellos ese odio sí lo transmiten a sus generaciones, ese odio. No quiero pensar si hoy hubiera otra guerra civil aquí en este país, ¿qué harían con nosotros? Con el odio que proyectan diariamente, que vemos en los medios de comunicación. Pues nosotros tenemos otro encargo, que es también de proyectar los valores de libertad y de democracia a nuestros hijos, a nuestros nietos, contarles la historia, para que nadie la reescriba y sobre todo para que sigamos peleando y luchando lo que siempre hemos querido: verdad, justicia y reparación para todos. Muchas gracias. Gracias, Rafael, tienes la palabra. Nobleza obliga y es agradecer la invitación y venir como venimos haciendo como la asociación en los últimos pues casi 10, 15 años a este acto, que es un compromiso del ayuntamiento que ha defendido bien vuestro alcalde, y decir algo importante. Tú has dicho que tenías 2 años en el 70 y naciste. Nací en el 78. En el 78. Yo me estoy acordando un par de años antes donde este pueblo fue histórico, en un momento histórico en la transición, que fue el 5 a las 5 del año 76, el primer homenaje que se hizo en Libertad a Federico. Pero no solamente Federico, sino era un clamor de libertad en la inmediata transición. Y me estoy acordando, yo les decía hace un momento, que yo en ese año 76 iniciaba mi estudio de la universidad y vinimos a tropel, toda la Facultad de Letras vino a prácticamente estudiantes, profesores, a ese acto de libertad. Y lo que más me impactó en ese momento era, primero, el miedo que había, porque el pueblo de Fuentevaqueros estaba tomado por las fuerzas de orden público. Es decir, todavía en el 76, o quizás por eso, la dictadura todavía estaba temerosa de la libertad. Y lo que representaba Federico García Lorca y su muerte era una alegría, digamos,
un cambio de régimen de dictadura a libertad. Y ese 5 a la 5 que unió a estudiantes, a la intelectualidad, a las fuerzas políticas, sindicales, a los hombres y las mujeres de la cultura. Hubo un acto público de homenaje pidiendo libertad. Y Fernando de los Ríos, que representaba, y Federico y Fuentevaquero, fue un avanzado a lo que va a ser Granada en libertad en la transición. Pero con ese miedo que se oteaba, porque no podéis imaginar, yo no he hecho la mili, no hice la mili en su momento, podía haberlo hecho, pero yo vi las armas en la calle. Estaba tomado el pueblo y Granada estaba casi en alerta. No casi, después he podido ver que el gobierno civil puso un especial interés porque pusieron multa a los que hablaron en el homenaje de Federico de aquel 76, porque se habló de libertad, de comunismo, de socialismo y demás. Por lo tanto, es que no se escucha. ¿Se escucha ahora mejor? Sí. La reflexión, que no voy a repetir, lo bien que a los 10 minutos que ha intervenido prácticamente ha sido una intervención adelantada a lo que yo quería deciros. Pero siempre algunos de los que hay aquí de la asociación, que somos también protagonistas de este libro, los autores estaban vinculados a nuestra asociación en los años que se publicó. Yo siempre he repetido, y algunos de los que hay aquí os vais a sentir de alguna forma interpelados en lo que supuso Fuentevaqueros en el 76 y una reflexión sobre la necesidad de sacar a la luz esa libertad. ¿Por qué os digo? Todos los que estáis aquí, o los que tenemos más de 30 años o 40 años, hemos vivido en la transición bajo 3 supuestos. Éramos herederos de los enterrados, de los desterrados o los aterrados de miedo. Enterrados, como la familia de Soriano, de Calero y de 27 fuenterinos. Más otros 50 que fueron aterrados de miedo y los que se fueron al exilio. Enterrados como los 27 fuenterinos que fueron fusilados, los que tenemos datos oficiales, posiblemente lleguen a 50. Los cientos que fueron investigados por su pertenencia a partidos políticos, que fueron investigados y que fueron aterrados de miedo, y otros que fueron desterrados porque no podían vivir en su pueblo. Por ejemplo, un alcalde, Rafael Sánchez Rordón, que siendo alcalde legítimamente elegido el 12 de abril del 31, tuvo que salir al exilio del 39 y ya no regresó más. Fusilaron a su hermano, pero él no salía más. La reflexión es esa. ¿Cuántos de los españoles del año 76 eran herederos de los enterrados, de los aterrados de miedo o los desterrados porque no podían vivir en su país? Pues bien, estas 3 dualidades de todos los españoles, sin lugar a dudas, aquellos que no quieran reconocer en qué ámbito se vive, hemos podido resarcir algunas de las injusticias de aquellos años. ¿Por qué digo esto? Porque yo represento a muchos de los investigadores universitarios que hemos dicho en un momento dado, agentes sociales, que es necesario reivindicar aquellos hechos históricos que fueron, como bien se ha dicho, fueron olvidados. La memoria histórica es necesaria, pero la memoria histórica es necesaria siempre, y hemos apoyado desde nuestra asociación, siempre de la mano de las administraciones, de las instituciones,
que son los que realmente deben de hacer una política pública de memoria histórica. Y hoy hay que reivindicar que los gobiernos progresistas de los últimos 15 años, por decir una fecha, han tenido sensibilidad. 2007, 2022 y en medio la ley de Andalucía del 17 han sido sensibles a la memoria histórica. ¿Por qué la memoria histórica? Porque hay que revisar cómo se nos ha transmitido a las generaciones que éramos jóvenes en los años 70, han sido y son jóvenes en el año 2000, y los que tienen que venir, cómo se nos ha transmitido. Y se nos ha transmitido con una palabra: ocultamiento a todos los asesinatos y a todos los hechos delictivos en contra de los derechos humanos. Simplemente uno es militante del memorialismo porque creemos en la reivindicación de los derechos humanos. Sin contar, sin saber y sin conocer nuestra historia, no puede haber, ni hubo paz en el franquismo, ni puede haber concordia. La concordia solamente se basa o se debe de basar con el conocimiento lo más exacto de lo que realmente pasó. ¿Cuántos granadinos hoy, 2024, saben que 7.000 granadinos fueron fusilados en la provincia? ¿Cuántos saben que hubo 11.000 casos de personas que fueron expoliados por ser militantes de un partido, de una asociación, o haber sido simplemente militantes de base? ¿Cuántos granadinos saben que de los 4.016, 15 o 16 que hay en el cementerio de Granada fusilados en Las Tapias, cuántos saben que 600 personas fueron ejecutadas y enterradas como desconocidos? Porque matar no hacía falta ni saber a quién, era matar porque había una convicción de que era un enemigo. Por lo tanto, esos datos no aterrorizan, es terror de Estado. ¿Cuántos de estos lo saben? ¿Y cuántos profesores, que yo he formado como profesor, y son licenciados, he pasado por muchos institutos donde los profesores de 40 años le da miedo hablar de estas cosas en el 2025? Que nos diera miedo en el 1976 tiene un pase relativo, pero no en el 2024. Por lo tanto, todavía es necesario todo esto. Es necesario porque nos va en conquistar la verdadera paz. Vosotros, los mayores, los que tenemos más de 50 años, hemos vivido en los 25 años de paz. El franquismo era paz. Y después de la paz venía prácticamente todos a uno, el milagro económico español y la paz. Nunca hubo paz. Hubo un régimen dictatorial, fascista desde el primer momento, asesino, porque uno de los motivos era matar y ocultar. De los 27 personas que tenemos recogidas, la gran mayoría de ellos, de las muertes, no fueron recogidas de inmediato en los registros civiles. Muchos de ellos se registraron en el año 1981. Ojo, de los 36 al 81 han pasado un tiempo. Habría que hacer una reflexión. ¿Por qué se tardó tanto en registrar un fallecimiento que no era un fallecimiento, un asesinato? Porque la razón era ocultar crímenes de lesa humanidad. Esos crímenes de guerra, esos 600 personas que fueron arrojadas a la tierra y que después fueron exhumadas en los años 50 y 60, sin decirle nadie pues si no se sabía quién era, menos se iba a buscar a los familiares, y que se arrojaron. La fosa de Granada fue abierta, fue destruida. A los 4.000 personas que hay allí nunca reconocerán y recogerán los restos de sus familiares. Pero todavía hay algunos rastros de ese modelo
de régimen fascista que oculta en Vilna, y aquí hay personas relacionadas con Vilna, que han estado en lo que se está haciendo en Vilna. Hemos tardado casi, pues del 36 al 2024, ¿cuántos años han transcurrido? 80 años largos, y ahora se está abriendo. Y os voy a dar el último dato, que podemos decir, la última reflexión, y con eso quiero terminar, no me quiero alargar más. Muchos agentes de opinión en Granada, yo cuando presenté algunas de mis investigaciones, estoy hablando de los años 90, de hace más de 30 años, algunos me decían, algunos periodistas muy ilustres de Granada: Rafa, eso que contáis, que hay tantos muertos en el sitio, todo es mentira, en Vilna no hay nada, tal y cual. Muchos de ellos, algunos honrados, han reconocido, aunque sea 80 años, que eso era verdad. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido para que la sociedad buena de Granada se reconozca en su pasado? Nosotros somos herederos del pasado. No estamos sancionando ni juzgando a nuestros antepasados, pero es necesario reconocer públicamente que aquello fue un producto de un régimen que se basaba en el horror de Estado, políticas de Estado. Hasta el año 75 estuvo vigente los códigos militares de justicia, y muchos que eran simplemente militantes en la oposición fueron juzgados por tribunales militares hasta el año 75. ¿Os acordáis a los mayores del año 70 en Granada? Aquellos albañiles que, además de hacer casas, volaban, porque los 3 albañiles fueron acribillados a balazos porque estaban volando, porque los testimonios oficiales es que la Guardia Civil se vio obligada a tirar tiros al aire, y como los albañiles volaban, pues 3 de ellos cayeron. La realidad es que cayeron 3 muertos y 116 personas más de heridas de bala. Ese fue el régimen hasta el final. ¿Esto hasta cuánto se va a tardar en ocultar? Y esa es nuestra labor, dejar una huella, por lo menos para que se conozca, para que esto se investigue, se divulgue y que sea materia de conocimiento, lo mismo que son importantes los reyes godos, también esto es algo nuestro. Por lo tanto, estamos haciendo ciudadanía y derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, os leo un poco para que conozcáis el testimonio de nuestro vecino. Francisco Soriano López estaba casado y tenía 3 hijas y un hijo cuando fue asesinado a los 46 años. Era escribiente en la Casa de la Perra Gorda de Granada y agricultor de Fuentevaqueros. Su tiempo libre lo dedicaba a la gestión burocrática en la cooperativa agrícola de su pueblo, ayudando con ello a muchos de sus vecinos. Fue uno de los fundadores del sindicato El Porvenir. La lectura era una de sus grandes aficiones y era miembro activo del Partido Socialista Obrero Español. Fue asesinado el 18 de septiembre del 36 en torno a las 12 de la noche. Sus restos se creen que se encuentran en una de las fosas comunes del barranco de Vilna. Como objetivos personales llevaba ese día un mechero, un librito de papel de fumar, iba en zapatillas de andar por casa y portaba también un lápiz con el que escribió una nota para su hijo durante el trayecto. Y será hoy la nieta de Francisco, Ángeles Martín Soriano, quien dará testimonio del recorrido de emociones y el silencio que durante décadas habitó su hogar hasta que decidió dar el paso de acudir a la Asociación Granadina de Memoria Histórica para buscar información sobre el asesinato y paradero de su abuelo, con el deseo de poder entregar sus restos a su madre, que se llamaba Palmira e hija de Francisco, a fin de que ésta pudiese darle sepultura. Restos que, si se encuentran, reposarán junto a los suyos por expreso deseo de Palmira, pues tristemente falleció hace unos años
y solo suplicaba una cosa: enterradme algún día, aunque sea con un huesecico de mi padre. Tiene la palabra su nieta, Ángeles. Bueno, ha dicho ya mucho de lo que yo también, pero bueno, lo volveremos a... Buenas tardes a todos los asistentes a este acto en recuerdo a la memoria de mi abuelo. Antes de comenzar, me gustaría agradecer la invitación del Ayuntamiento de Fuente Vaqueros. ¿Más fuerte? Que yo tengo voz, ¿eh? Pues tú dale toda la potencia. Tú dale todo el volumen. ¿Me acerco más? Así, así. Sí, así. ¿Gonzalo se oye? Sí, ahora sí. Bueno, que antes de comenzar me gustaría agradecer la invitación del Ayuntamiento de Fuente Vaqueros, al alcalde en especial, a Elena, que se ha implicado, y a todo el equipo de gobierno, al señor Rafael Gil Bracero, el presidente de la Asociación Granadina de la Recuperación de la Memoria Histórica, y a todos los asistentes y a mi familia. Gracias. Para nuestra familia es una satisfacción y un orgullo que en el Día de la Memoria Histórica de Fuente Vaqueros podamos dar a conocer la historia de mi abuelo, Francisco Soriano López, paisano de este pueblo y una de las víctimas de la represión franquista. A última hora de la tarde del 18 de septiembre de 1936, mientras la familia cenaba, tocaron a la puerta. Eran unos vecinos que, con el propósito de que mi abuelo pudiese huir, le avisaron de que de los monos azules, los falangistas, estaban llevándose a gente republicana del pueblo. Mi abuelo, sin embargo, les contestó que él no tenía que huir, ya que no había hecho nada malo, ni se había manchado las manos de sangre. Al rato volvieron a tocar a la puerta, pero esta vez era para llevárselo. Ni siquiera les dio tiempo a terminar de cenar. Le dijeron que debía acompañarlos para hacerle unas preguntas. Quiso cambiarse de calzado porque estaba en zapatillas de estar en casa, pero le contestaron: no hace falta que te cambies para el sitio al que vas. Mi abuela, al oír estas palabras, pues comenzó a llorar y nunca más lo volvieron a ver. Lo trasladaron a Granada, junto con los otros 3 vecinos del pueblo: José Antonio Calero García, concejal de Hacienda por el PSOE, Guillermo García Roldán, que ignoro si están los familiares, y Andrés Cano Martín. Según los datos que hemos obtenido, esa misma noche fueron asesinados con la mosca en el barranco de Vilna. De camino al barranco, sabiendo su final, cogió una hoja del librito de papel de fumar que llevaba y escribió a su hijo, Luis, mi tío Luis, que era el mayor: hijo, cuida de tu madre y de tus hermanas, porque esto ya no tiene remedio. Te quiere tu padre. Primo, ¿fue así que tú tenés la nota en tu casa? No, desgraciadamente la he pedido, pero no. Mi abuelo Francisco Soriano tenía 46 años. Fue concejal, miembro del Partido Socialista, encargado de la cooperativa agrícola La Redención, y también perteneció al sindicato de labradores El Porvenir, donde pertenecieron todas las clases sociales del pueblo, ricos, pobres y medianos. Aficionado a la lectura, que ya has comentado tú, inculcaba esta pasión a todos sus hijos, especialmente a mi madre, María Ángeles, conocida por Palmira. Esto es otra historia. Ayudaba a sus paisanos con el papeleo. La gente del pueblo decía que era un buen hombre. Su delito fue ser un hombre culto, o leído, que se decía entonces, mi madre nos decía eso, con inquietudes e ideas liberales y adelantado a su época. Quería que sus hijas estudiaran, que las mujeres tuvieran voz y voto, que no hubiera tanta diferencia entre clases sociales. Por eso fue uno de los fundadores del Sindicato del Pueblo, como bien has dicho. Mi abuelo Francisco fue asesinado
no fusilados. Y no sé si sabréis que yo me enteré hace poco. Los que fusilan se ponen enfrente y los que los van a disparar el fusil, hay varios y ellos también son muchos. Mientras que los asesinados es uno a uno, Rafael es así, y el tiro va en la sien o en la nuca. Algunos, como el pobre niño este que ha aparecido entre 10 y 13 años, ¿no, Rafael? Tenía dos. Uno incrustado, o sea, de los últimos que he sumado que han aparecido. Uno incrustado en el cráneo aún y otro que tenía salida. El pobre niño, y esto no lo tengo escrito, me ha salido porque tenía que decirlo, llevaba en el bolsillo un lápiz y una goma que todavía se leía en la foto, Milán, ya muy deteriorada. ¿Qué habría hecho este pobre niño? Bueno, a ver, porque ya me he perdido. He explicado ya lo que era, pues mi abuelo fue asesinado. Tras su asesinato, la familia quedó en una situación muy precaria. El hijo mayor, mi tío Luis y mi primo, que me corrija, mis primos que están aquí, estaban en el frente entonces y luego en la cárcel, en Alicante, 6 meses. Y después lo trasladaron a Santa Fe, recorrió varias. Y luego lo trasladaron a Santa Fe, donde todos los días tenían que llevarle comida, si querían que comiera, si no, no comía. ¿Es así, primo? ¿Quieres añadir algo más? Me lo dice, yo lo digo por aquí, ¿quieres añadir algo más? Estando, claro, mi abuela y sus 3 hijas menores quedaron solas, porque mi tío estaba encarcelado y mi abuelo había muerto. Pero a Silvia, la memorialista, cuando me llamó, las dos lloramos porque dice que tenía muchas ganas de saber que esa familia todavía no lo había, como digo, reclamado, bueno, porque le llamó mucho la atención de la familia, de cuando quedó mi abuela viuda y las 3 menores, porque le prohibieron darles lo que les correspondía para subsistir, las pensiones alimentarias que daban entonces a todos los huérfanos de guerra. Pues sí, se las dio y se las deseó mi abuela, porque yo era muy preguntona y mi madre me contaba muchísimas cosas y yo venga a preguntar y bueno, se me ha quedado todo. Le pusieron una balista. Le pusieron una balista que le administrara la cosecha de tabaco y de remolacha que mi abuelo había entregado en la cooperativa, pero aún no había cobrado. Sin embargo, no les llegó ni una perra chica o gorda, como dijeran entonces, ni una sola peseta les llegó a ellas para poder subsistir. Con lo cual, mi abuela, Antonia, Gil Pérez, se las dio y se las deseó, buscándose trabajo en el pueblo. Pero el pueblo, como estaba tan atemorizado y tan aterrorizado, porque os aconsejo que yo también he traído el libro, porque lo he leído, y yo pensaba que tú no lo ibas a traer para aconsejarlo, ahí lo pone todo, anterior a la guerra, y es muy interesante de nuestro pueblo. Entonces, ¿por dónde voy? Mi abuela, que no es para reírse, buscaba alimentos para su hija. Llegó, bueno, porque las puertas del pueblo, es lo que estaba diciendo, las cerraban, pero le decían, Antonio, no podemos abrirte, porque si te abrimos ya vienen en busca nuestra también, y mi abuela no entendía. Entonces, buscando alimentos para su hija y para su hijo, para poder llevarla a la cárcel, llegó a caminar 30 kilómetros, ahí llorar y más, de donde renacía nuestro abuelo, para ver si la familia la amparaba. Buscaba la vida tranquilando. Sí, entonces ella lo primero que hizo, según mi madre, que era la mayor, era, pues, ella se fue a Granada, viendo que aquí no, pues se fue a Granada. Y a la señorita les decía, pues, ¿por qué no me dais? Que tengo 3 niñas y uno en la cárcel, que yo qué culpa tenemos, que tienes que comer. Decía, si me traes un codillo con un poquito de jamón, yo te pago tanto. Y andaba, y anduvo 30 kilómetros más para coger esos codillos y esos chorizos o algo. Ella los revendía, los traspelaba, como tú dices, y luego traía azúcar, chocolate para sus hijos que no les faltara, y luego también vendía.
Ya digo después que sus vidas cambiaron radicalmente cuando murió mi abuelo. De una familia que vivía bien, lo que aquella época había, claro, a sufrir penurias, al faltar el trabajo de mi abuelo, tanto en la cooperativa, que él la llevaba, como en el campo y en la casa La Perra Gorda, que iba por día en semana, estaba como escribiente. Pues mi madre, Palmira, de 17 años, tuvo que asumir el cuidado de sus dos hermanas pequeñas, Encarnación y Amor, que aún vive. El día 9 cumplirá 90 años. No ha venido por las temperaturas, porque ya estaban mis primas para traerla. Unos tallas del corazón y eso. Pasaron mucho miedo, ya que eran continuamente amenazadas y registradas que entraban en la casa. Mi abuelo tenía una pequeña biblioteca que había juntado pues con lo que había, con sus pequeños, y se hizo una estantería, según mi madre, un poco ruda, con sus manos, para tener esos libros. Tuvieron que quemar los libros de mi abuelo hoja a hoja, para que el humo no se viera, porque de momento tenían allí a la cuadrilla, o como se llamara, detrás de ella. Les decían que iban a llevarla al cuartelillo, que la iban a pelar, a rapar, decían, que la iban a rapar. Eso significaba estar más señalada aún, para aislarla socialmente. Ese miedo acompañó a mi madre toda la vida, y esos miedos sin querer nos los transmitió a nosotras, hasta mi hija, porque ella cuidaba mientras yo trabajaba de ella, estudiaba y cuidaba un poco a su abuela cuando me tocaba. Cuando mis tías, Encarnación y Amor, venían a tomar café a la casa, a Los Cortijos, que sabéis dónde está, Paseo de la Reina, y yo me acercaba, o cualquiera, cambiaban la conversación rápidamente, no me daba cuenta. De mayor supe el porqué. No querían que los demás nos enteráramos de lo que realmente pasó, por el miedo. Mi madre nunca cantaba, no la vi cantar, ni escuchaba música, pero un inciso. Cuando ya tenía 88 años, la oí cantar, por Manolo Escobar, por Juanito Valderrama, y de ahí me viene la afición a mí, que estoy en un coro. Ahí está mi hermana, bueno, que cantaba estupendamente, pero nunca la oí. Mi padre ponía la radio muy bajita, por respeto a ella. Solo cuando la izquierda, en la democracia, llegó al poder, empezó a hablar de mi abuelo. Habían pasado ya casi unos 50 años. Entonces, ya nos fue contando poco a poco todo lo que era, y supimos cómo fue, porque ella decía que el abuelo había muerto en la guerra, no sabíamos otra cosa. Fue entonces cuando nos enteramos. Mi madre mantuvo la figura de su padre viva hasta su muerte, cuando en su último aliento lo llamó. Esta herida no solo salpicó a mi abuela o a mi madre y a sus hermanas y hermanos, sino a las generaciones posteriores. No descansaremos hasta poder encontrar los restos de mi abuelo, si es posible, y se le darán digna sepultura, que es lo que quería mi madre y lo que decía. Aunque sea un huesecico, me lo ponéis en la caja, pero tiene su bóveda preparada, si mi primo no le importa si saliera, que esté al lado de mi madre. Y si no, ya lo hablaríamos. Está preparada, por si acaso. Como decía mi madre, en una guerra, se mire por donde se mire, todos perdemos. Todos tenemos derecho a conocer lo sucedido para que estos genocidios no vuelvan a suceder. Dieron su vida por la libertad y gracias a ellos hoy tenemos esta sociedad más justa y más libre, sin miedo a expresar nuestras ideas. Hay que transmitirle a los jóvenes todo lo que ocurrió para que aquella barbarie y sin razón no vuelva a suceder en nuestra sociedad. Odio, ya has dicho antes odio, y he hecho aquí un apunte. Mi madre nunca nos inculcó el odio. Sabíamos quiénes habían sido los que lo denunciaron. Fue más bien por envidia. Lo sabemos. Sabemos el apellido, sabemos los hijos y los nietos. Pero jamás nos inculcó odio. Nunca. Cuando pasaba por la puerta de la balista, siempre, porque estaba de camino a nuestra casa, se cambiaba de acera.
Y yo le decía, ¿por qué nos cambiamos de acera? Y dice, ¿por qué no quiero pasar por esa casa? Porque ese hombre no lo ha hecho bien. Ellos no recibieron nunca un duro. Y con esto concluyo, y desde aquí quiero decir agradecimientos también al libro que traía, Ahora regalo, porque de él obtuvimos mucha información sobre la época y nuestros abuelos y abuelas. A Silvia González, memorialista, que nos mandó el expediente, si lo queréis lo mando, a los primos, el expediente con la incautación de bienes, no tendría mucho, pero la incautación, y los expedientes con numeración y con todo, sobre nuestro abuelo. Y, cómo no, a todo el gran equipo del Barranco de Vigna, que hacen que las exhumaciones que están en las excavaciones y ven de primera mano a todos nuestros familiares, desde que los asesinaron, son los primeros que los ven cuando los desentierran, claro. A Francisco Carrión padre, a Francisco Carrión hijo, sociólogo, que nos tiene todo con una información a diario. Muchas gracias y animo a visitar el lugar. A lo mejor sobrecoge un poco al principio, pero después sientes una satisfacción de saber que está allí, que puede estar tu familiar. No da miedo. Da como pena, claro, pena, sufrimiento, porque, bueno, mi hermana y yo sí que hemos estado. Pero invito a que vayáis, porque os quedáis con una tranquilidad y una paz, porque están trabajando. Vamos, de verdad es aplaudible todo lo que están haciendo, porque los muchachos no ganan tanto, son más bien becados de la universidad, pero hay que ver el trabajo que están haciendo. Y con este niño, lo que han sufrido, cuando desentierran unos restos de un niño, el forense ha dicho que más o menos de 10 a 13 o por ahí, con su gomilla me voy a levantar para que veáis, en la pala ilíaca aquí, en la cadera, porque ya no quedan restos ni de nada. Entonces, el lápiz, la lámina, que es lo que queda, la lámina y la goma, allí estaba. Rafael, ¿me equivoco? Así que ya está. Animaros a que vayáis porque merece la pena saber dónde están nuestros abuelos y nuestras abuelas, que también han encontrado. Abuelas, costureras, en fin. Hasta aquí.